previsto. Vamos a dar comienzo entonces a esta cuarta jornada del Congreso, la Biblia en el Teatro del Siglo de Oro II, segunda sesión dedicada al Siglo de Oro. Tiene en primer lugar la palabra el profesor Joan Oleza de la Universidad de Valencia. Pues muchas gracias a todos, muy especialmente a los organizadores, a Claudio Alcilengua y al comité organizador, que además está dando el callo a lo largo de todo el Congreso y nos está haciendo la vida fácil y agradable. De todas formas, quería decir que este Congreso en San Millán quedará en la memoria de todos nosotros porque nos hemos encontrado muchos amigos y estamos, además de en un lugar admirable, estamos entre amigos, lo cual lo hace todavía más agradable. Y para no perder más tiempo voy a empezar con los casos del Antiguo Testamento en el Teatro de Lope de Vega. Después de Trento, pero en el contexto de Trento. No resultó nada fácil el paso de la Biblia por los corrales, y muy especialmente el del Antiguo Testamento, que nos ha de ocupar aquí ahora en exclusiva. Y ello pese a que en el siglo XVI dramaturgos como Diego Sánchez de Badajoz, Sebastián de Orozco o Micael de Carvajal, como se recordaba ayer, habían explorado la materia bíblica, y de que sobre todo lo habían hecho con profusión los anónimos autores de los autos sacramentales de entre 1550 y 1575, la época inmediatamente anterior al nacimiento de la Comedia Nueva. Autos que Rouanet editó y que ha estudiado con detalle Mercedes de los Reyes. Y, sin embargo, en la mayor colección de piezas que se conserva de la primera etapa de la Comedia Nueva, la colección Gondomar, que comenzó a sacar a la luz Stefano Arata, solo hay una obra de estas características. La Comedia de la Scala de Jacob, que ha estudiado aquí Teresa Ferrer Valls. Nada hay de materia bíblica en la obra de Juan de la Cueva, nada en la de Cervantes, en la de Virués, en la de Rey de Artieda o en la de los otros clasicistas. Tampoco hay nada en los dramaturgos valencianos, ni en Tárrega ni en Aguilar, y nada tampoco en Miguel Sánchez. Guillén de Castro, quien como Juan Ruiz de Alarcón o como Alonso Remón sí se adentraron con alguna obra en el Nuevo Testamento, pero dejaron de lado el Antiguo. De los dramaturgos nacidos antes de 1600, solo unos pocos osaron entrar en esta materia. De ellos, Felipe Godínez, Antonio Miranda Amezcua y Luis Vélez de Guevara, aparte de Lope, son los más persistentes. No es que faltaran obra con esta temática. Y ya lo dije ayer, Aurelio Valladares ha arriesgado aquí mismo la primera cuantificación del conjunto de la Comedia Nueva, 66 obras a lo largo de un siglo y cuarto. Pero tampoco eran numerosas. Se refiere Fray José de Jesús María en 1600 a alguna comedia de historia santa, las raras veces que en los teatros se trata de esto. Las raras veces que en los teatros se trata de esto. Y en las controversias saltan de tiempo en tiempo títulos, a veces, las menos, con atribución de autor. En un documento anónimo de fecha tan tardía como 1681 se recuerdan y elogian hasta 3 obras de Miranda Amezcua, 3 de Godínez, una de Rojas Zorrilla, una de Luis Vélez, otra de Manuel de Vargas y otra de don Juan de Orozco. Quizá, de todas formas, la mejor muestra de ello sea la del propio Lope, que de hacer caso a la cronología de Morley Brewerton, bastante fiable, solo compone una pieza temprana, si es que es suya, la corona derribada y parada de Moisés hacia 1598-1600, aunque tienen sus dudas sobre la fiabilidad de la autoría. El momento más fiable del interés de Lope por esta materia se extiende a 4 obras. 4 obras todas del período de madurez. La historia de Tobías, la hermosa Esther, el robo de Dina y los trabajos de Jacob. Una última pieza, la creación del mundo y primera culpa del hombre, poco ortodoxa por su breve duración, se retrasa hasta los últimos años de la vida del poeta, más allá de 1630. Ahí tienen ustedes las obras. Estas son las obras que se nos han preservado, pero si se contrasta con la lista segunda del Peregrino en su patria, no parece haber ninguna otra que, desaparecida hoy, Lope reclame para sí. Y si se extiende el cotejo a las obras que Morley Brewerton o Menéndez Pelayo descartan de entre las atribuidas con cierta base a Lope, apenas podrían añadirse 2, David perseguido y Montes de Gelboé y el inobediente o la ciudad sin Dios. Añádase una última obra posible, el Arca de Noé,
de autoría también dudosa, preservada en manuscrito y que yo no he podido consultar, y tendríamos entonces un total de entre 6 y 9 obras. Una cosecha corta en suma si se tiene en cuenta la enorme producción de Lope. Una muestra apenas, casi un experimento que confirma lo ya dicho de entrada, que el Viejo Testamento tuvo una difícil travesía de los corrales. En buena medida habrá que atribuirlo a que la Comedia Nueva nace cuando los estudios, las traducciones y las ediciones de la Biblia mueren. El entusiasmo bíblico es indisociable de aquel entusiasmo por la reforma católica de la Iglesia y por un nuevo cristianismo, por Erasmo, por la antigüedad clásica, por el desafío del pensamiento crítico a la escolástica que alimentó el sueño humanista al abrigo de una corte como la de Carlos V, que se quiso entender a sí misma como universalizante y modernizadora. Un entusiasmo, no obstante, que en España se circunscribió a un sector de hombres de letras, religiosos o no, y de aristócratas bastante minoritario, que, según ha mostrado Henry Kamen, no sobrepasó la corte del emperador. La Biblia, sus textos y sus interpretaciones constituyeron la línea de frente en que humanistas y luteranos, reformadores y contrarreformadores se enfrentaron para dirimir la batalla por la hegemonía política e ideológica de Europa, librada sangrientamente en la primera mitad del 500. Pero esta batalla, en la fase a la que nos referimos, está liquidada. Está liquidada ya a mitad de los años 60 y principios de los 70, cuando Lope de Vega es un niño de pocos años. En diciembre de 1563 se clausura el Concilio de Trento y con él el final de los debates en torno al canon y al texto de la Biblia. Se impone, como todos sabemos, la Vulgata y aunque, como escribe Bataillon, la decisión tridentina no podía matar la crítica bíblica en la Iglesia católica, sí la exponía a graves persecuciones. Y así lo pudo comprobar por propia experiencia el maestro Luis de León. El saber bíblico, cuyo representante español más egregio en esta época fue Arias Montano, tuvo que aprender a convivir con el espíritu de Trento, a reconvertirse en erudición, a extremar sus precauciones interpretativas, a renunciar a sus coqueteos hebraístas o filoluteranos, a ceñirse a los documentos para sobrevivir. Y tampoco fue por mucho tiempo. Publicada con alguna tardanza en 1573 la Biblia Regia, inspirada por Arias Montano, la antorcha bíblica se prolonga en manos de Fray José de Sigüenza en las estancias del Escorial y brilla allí todavía durante algún tiempo en la celda de su discípulo Fray Lucas de Alaejos, sucesor suyo en la biblioteca y en el colegio. Después sobrevendrá el siglo XVII, que, como escribe Sánchez Caro, inaugura la gran noche bíblica. Es cierto que, a pesar de las prohibiciones, como aquella del Index Librorum Prohibitorum de 1559, que ordenaba recoger todas las Biblias en romance existentes, así como los libros bíblicos editados por separado, y todos y cualesquiera textos que, como sermones, cartas, tratados, oraciones y otras escrituras de mano, que hablen o traten de la Sagrada Escritura, la Biblia siguió, sin embargo, circulando en traducciones fragmentarias, en los florilegios de vidas de santos, en la Vita Christi en sus distintas versiones, en el romancero, en el teatro o en la abundantísima pintura de tema bíblico. Como recordaba oportunamente Arnold Hauser, inmediatamente después de la conclusión de las sesiones tridentinas, se estableció otro patrón político dictado por un profundo sentido realista que atenuó esencialmente el rigorismo de los años conciliares, especialmente en cuestiones artísticas. Por otra parte, la severa represión contra la herejía había concluido entre 1565 y 1570. No fue el menor de los responsables de esa represión el viejo emperador, el mismo que había alentado el reformismo y que ahora, escarmentado y refugiado en Yuste, dirigió aquella tan célebre como siniestra carta del 25 de mayo de 1558 a su hija Juana, regente en ausencia de Felipe II, en que le recomendaba que se hiciese lo mismo que se había ordenado en los Países Bajos y que fue dictar, cito, una orden en que se declarase todas personas de cualquier estado y condición que fuesen, que incurriesen en algunos de los casos allí contenidos, ipso facto fuesen quemados y confiscada su hacienda. Como ha comentado Henry Kamen, el resultado fue, cito, una serie de autos de fe que redujeron a cenizas el protestantismo español.
Entre los autos de fe de Valladolid de 1559, los de Sevilla de 1559-62 y el goteo de algunos otros, como los que quemaron en Valencia al noble Gaspar de Centelles en el 64 o en Granada a Fray Cristóbal de Morales en el 71, el protestantismo español, o quienes fueron acusados por su causa, fue abortado, dejando tras sí un centenar de ejecutados por el fuego. El cese del peligro herético estuvo en la base de esta política más realista. Es así como en el Index Librorum Prohibitorum de 1583, 24 años después, por tanto, del de Valdés, decretado por el arzobispo de Toledo, Gaspar Quiroga, la regla sexta declaraba: prohíbense las Biblias en lengua vulgar, pero no las cláusulas, sentencias o capítulos que de ella anduviesen insertas en los libros católicos que los explican o alegan. Como escribió Eugenio Asensio, estaba clara la autorización legal, hasta entonces ambigua. Y fue ella la que permitió a Fray Luis de León publicar los nombres de Cristo ese mismo año de 1583. Y estamos ya en los años 80, los años en que comienza a condensar la Comedia Nueva. La traza de los trabajos del patriarca. ¿Qué aportó la materia bíblica al conjunto de la Comedia Nueva? ¿Qué la hizo posible? ¿Y cuál fue su función específica dentro de ese conjunto, si es que la tuvo? He aquí algunas de las preguntas a cuya respuesta nos gustaría aproximarnos. Aquí trataremos solo algunos problemas muy concretos. Los otros quedan fuera por falta de tiempo y ya irán saliendo. Las obras de la Comedia Nueva se articulan en sistema por medio de la materia, del género y subgénero y, en la mayoría de los casos, de la traza o esquema argumental conflictivo compartido por obras de distinto género. La identidad de estas obras, de las bíblicas, viene dada sobre todo por la materia que comparten, una materia que está ya establecida en la fuente escrituraria. Son, desde este punto de vista, inconfundibles. El género es relativamente ambiguo, pues para los contemporáneos o son obras a lo divino, pertenecientes a un amplio género religioso que tiene, además de obras bíblicas, a geografías, etcétera, etcétera, o son obras de un no menos amplio género historial, para remitirnos a la célebre definición de Vances Cándamo, que dice que las obras a lo divino también son obras historiales. Pero para que pueda hablarse de una traza, debe poder delimitarse un conjunto de obras con un mismo programa argumental de base, y ese programa debe manifestarse por una serie de funciones narrativas específicas de cada traza. Pues bien, en algunas de las obras que tratamos son reconocibles trazas más propias de otras materias y géneros dramáticos, como la traza de la lujuria del déspota, del deseo ilegítimo del tirano, que se trasluce muy nítidamente en el robo de Dina, drama en el que la hija de Jacob es violada por el príncipe Siquén, como se trasluce en otra obra muy cercana a esta, La venganza de Tamar, de Tirso de Molina. También la traza de hechos famosos de un héroe o heroína, tal como se configura en obras tan conocidas como El bastardo Mudarra, Las mocedades del Cid, El conde Fernán González, El casamiento en la muerte, etc., estructura dos de las obras estudiadas, La corona derribada y Vara de Moisés. La corona derribada y Vara de Moisés y la propia La hermosa Ester. En cambio, no es fácil concebir un programa argumental de conjunto que se cumpla en todas estas obras, o al menos en un número significativo de las mismas. El núcleo más consistente y más estable, ahora me refería a las obras por las abreviaciones, Tobías, Ester, Dina, Jacob, el núcleo más estable, más consistente o más estable de esa traza es el que conforma un esquema que podría caracterizarse como el de los trabajos del patriarca. Es decir, la sucesión de peligros y penalidades a que es sometida la vida del patriarca, viejo o joven, y que irá superando gracias, por un lado, al ejercicio de sus virtudes y, por el otro y sobre todo, gracias a la intervención y la protección divinas. A este esquema responden indiscutiblemente Tobías y Jacob. Si se considera Dina desde la perspectiva de un episodio en la vida de Jacob, también esta obra respondería al esquema, mientras que si se considera desde la primacía del acontecimiento fundamental, que es la violación de Dina, entonces la traza que predomina es la de la lujuria del déspota. Algo parecido ocurre con Ester. Si el plano privilegiado es el del patriarca Mardoqueo, entonces la obra responde a la traza de los trabajos.
Pero si lo es la intervención decisiva de Esther en defensa de su pueblo, entonces la traza que predomina es la de hechos famosos, la misma que predomina en una obra como Moisés, en la que el héroe se identifica más con el prototipo del héroe civil o militar, capaz de las más extraordinarias hazañas, que con la figura del patriarca y su permanente comunicación con Dios. Por último, la creación del mundo nada parece tener en común con la traza de los trabajos en su primera jornada, centrada en la primera culpa del hombre. Solo en la segunda y en la tercera, cuyo eje son las acciones de Caín, podría relacionarse con esa traza si establecemos como perspectiva dominante la de Adán y Eva, los padres o patriarcas primigenios, cuyas penalidades se representan: la expulsión del paraíso, las penalidades que le sobrevienen, el asesinato de Abel, la muerte de Caín. La traza de los trabajos del patriarca tiene como función narrativa inicial el asentamiento del pueblo de Israel o de alguna de sus tribus en tierra extraña, lejos de la tierra prometida hacia la que se vuelve toda su añoranza. En esa tierra extraña se encuentran en cautividad, como en Tobías, Esther o Moisés, o por un nomadismo que debe mucho a la persecución de sus enemigos y a las instrucciones de Yahvé, como en Dina y en Jacob. Sea cual sea el caso, el patriarca y sus familiares son conscientes de que purgan con sus penas y trabajos las culpas de sus antepasados y, en general, de todo su pueblo. Como dice Tobías en la primera escena de su comedia, pues que por nuestros pecados quiso el gran Dios de Israel que fuésemos castigados con cautiverio cruel y a tierra extraña arrojados. Es el destino incesado del éxodo de todo un pueblo, de su diáspora por el territorio del Próximo Oriente, que no hace más que repetir, en el fondo, la expulsión inicial del paraíso, el primer y más universal modelo de castigo y de exilio. En tierra extraña, y a pesar de su condición de cautivos o de intrusos, es frecuente que el patriarca encuentre protección y honores en los reyes gentiles que lo acogen. Así ocurre con Tobías, que progresa bajo la protección del rey Salamansar en Nínive, o con Joseph, convertido en virrey por el faraón en Memphis. No es esta una posición asegurada, sino sometida a los vaivenes de la fortuna. Joseph irá a parar a prisión por la falsa acusación de la lujuriosa Nicela. Mardoqueo está a punto de ser ejecutado por el soberbio Amán. Tobías tiene que huir de la condena a muerte dictada contra él por el sanguinario Senaquerib. Moisés será librado del cadalso por su madre adoptiva, etc. Pese a todo, Dios está con ellos, renovando un viejo pacto realizado ya con su abuelo y con su padre, como en el caso de Jacob, o extendiendo su protección sobre Tobías y Mardoqueo. Por lo que pase, el resultado final siempre será el triunfo en tierra extraña de estos elegidos de Dios. En todas estas obras, el patriarca está en permanente comunicación con Dios, sea por la frecuencia e intensidad con que, en solitario, se entrega al acto singular de la oración o al de la proclamación de sus alabanzas, sea por sueños visionarios y premonitorios como los de Joseph, los que Joseph cuenta a sus hermanos, despertando en ellos la malquerencia, o como el de Mardoqueo: «Tiéneme un sueño, Isaac, tiéneme un sueño lleno de confusión». Sea, en fin, por la recepción de mensajes divinos, bien por medio del ángel emisario, bien por la voz de Dios que el patriarca escucha directamente sobre la escena. Esta protección divina aflora al discurso cada vez que el patriarca, en una actitud tan frecuente como peculiar de estas obras, evoca para sí y para los espectadores la genealogía y la historia de su vida. Así comienza Tobías una de estas evocaciones. Cuando el rey Salamansar reinaba, el que cautivó nuestras tribus, pude yo gracia en sus ojos hallar. Es Jacob el más dado a evocar su pasado. Pero el momento más dilatado de estas evocaciones es la narración de 134 versos que hace Joseph a Nicela sobre su estirpe y sobre la conjuración de sus hermanos, narración que le convierte en un auténtico parafraseador de la historia bíblica no escenificada. En esta evocación del pasado surge a menudo el recuerdo del pacto con Yahvé, de las promesas y bendiciones otorgadas a sus antepasados y al mismo patriarca. Este es un pasaje muy reiterado por la Escritura en la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob, y suscitado también por Lope. Cuando despide Jacob a sus hijos que se disponen a emprender el peligroso viaje a Egipto, les dice: «Con esto partid, mis hijos,
y deos Dios la bendición que a Abraham, mi abuelo, Isaac, mi padre, les prometió. Partid con ella, hijos míos, porque si de Dios la voz mi sucesión asegura, como en el pacto, la misma verdad es Dios. Otra función característica en la narrativa de algunas de estas obras es aquella en que el patriarca escenifica su virtud, lo que acerca su programa argumental al de las vidas de santos. En nuestro pequeño grupo son Tobías y Jacob las que mejor la manifiestan. Tobías es exhibido en el ejercicio de la caridad con los pobres, con las pobres gentes de su raza o enterrando a sus muertes, mientras que Joseph, por ejemplo, lo es en el de su castidad, su humildad o su piedad, por la que el perdón se impone siempre a la justicia, a la exigencia de justicia. Otra función relevante es la articulación de la materia dramática como una sucesión de episodios que manifiestan estos trabajos. Este es el caso de Jacob. La primera de sus obras, Dina, comienza con la huida de Jacob y de sus mujeres de las tierras de Mesopotamia, con la persecución de Labán, con la detención de su viaje por Esaú y sus huestes, y acaba con la violación de Dina por Siquén, con la venganza de sus hijos y con la nueva huida de la tribu hacia otras tierras. En la obra siguiente, Jacob, las penalidades se suceden desde la muerte de Raquel al dar a luz a Benjamín, pasando por la supuesta muerte de Joseph por una fiera, por la prisión de Simeón en Egipto, por la marcha de Benjamín como rehén, para llegar finalmente, último episodio, al reencuentro feliz de todo el clan en Memphis, con el que Jacob cree dar por acabados sus trabajos y con ellos su vida. En otras obras, los trabajos no tienen un carácter tan particular. Son hechos públicos, y muy especialmente el de la persecución del pueblo judío por sus enemigos. En Tobías, en Esther y en Moisés, esta persecución es la médula misma de la intriga a la que deberán enfrentarse los patriarcas. Tanto en Tobías como en Esther, la persecución nace del odio de un tirano, sea este el rey Senaquerib de Asiria o el soberbio Amán de Persia. Ambos decretan en sendos edictos el exterminio de todos los judíos. En la escalada de la persecución, la de Senaquerib, rey de Asiria, alcanza la más severa expresión, pues su odio y su desprecio hacia el pueblo de Israel alcanzan a su Dios, al que desafía, soberbio y lleno de arrogancia, por su poder y su fuerza. ¿Dónde está de tu Dios el poderío? ¿A dónde está la fuerza necesaria para hacer a mis armas resistencia? Promete Senaquerib arrasar con fuego el templo de Jerusalén y derribar su cúpula dorada. Y en una carta llena de arrogancia al rey Ezequías, de la ciudad sitiada, le aconseja: no te engañe tu Dios en quien confías, pues nada puede contra él. En todos los casos la persecución se resolverá con la derrota y muerte del tirano. La derrota de Senaquerib corre a cargo del ángel exterminador, que en una sola noche desciende sobre el campamento asirio y ejecuta a espada a 185.000 soldados. Pero su muerte será cosa de sus propios hijos, Sarasas y Adramelec, que se sublevan contra el tirano. En Esther será este prototipo bíblico de la mujer fuerte el que se encargue de hacer caer a Amán en la fatal trampa que le llevará a la muerte. En sus trabajos el patriarca cuenta siempre con la ayuda sobrenatural, con la intervención de Dios en los asuntos humanos, como un personaje más, aunque temible. En Dina, el ángel interrumpe la persecución de Labán a Jacob para advertirle: guárdate de hacelle mal y de hablalle con aspereza. Y poco después descenderá sobre Jacob para luchar con él siguiendo el episodio bíblico que debió causar no poca extrañeza a Lope, pues lo traslada confusamente. En la escena dramática el sentido deriva hacia una especie de puesta a prueba del valor de Jacob. Si con Dios tuviste, Jacob, tanta fortaleza, le dice el ángel, más la tendrás con los hombres. Nada queda aquí del onirismo de esa lucha sigilosa y hasta el alba con un desconocido, ni de la rabia impotente de éste, que al no poder vencerlo le dio un golpe en la articulación del muslo, dañándole el tendón, un golpe que le dejaría cojo y que sería la causa, dice la Escritura, de lo que los hijos de Israel no coman todavía hoy el tendón femoral de la articulación del muslo. Todavía queda menos de la confesión del ángel de su derrota que en el relato bíblico. Has luchado con Dios y con hombres y has vencido. O del asombro de Jacob. He visto a Dios cara a cara y ha quedado a salvo mi vida. También aquí el ángel es el emisario
de instrucciones que ordena a Jacob ponerse de nuevo en movimiento. Levántate y guía tu casa al monte Betel y allí por agora habita. La última de las funciones narrativas que pueden llegar a caracterizar estas obras es la de la acción obediente del hijo en respuesta a los requerimientos del patriarca. Esta acción es complementaria en Tobías, pero determinante en Esther, Jacob y Moisés. De hecho, podrían distinguirse dos modelos básicos de argumento en estas obras. Uno en que la acción del patriarca es dominante y la de los hijos complementaria, Tobías y Dina, y otra en que lo determinante es la acción del hijo y lo complementario la del patriarca, Esther, Jacob y Moisés. Queda fuera de esta disyuntiva por sus peculiarísimas características la creación del mundo. Pero sea cual sea el caso, la acción del hijo pone en juego su obediencia y su lealtad al patriarca. Y la única excepción son los hijos de Lía, que se vengan cruelmente de los siquemitas en Dina o que secuestran y venden a su hermano Joseph en Jacob. Es obvio que Lope no dramatiza el engaño de Jacob a Isaac cuando usurpa la bendición que le correspondía a su hermano Esaú. Todos ellos, incluso los hijos de Lía, se ponen en movimiento siguiendo las instrucciones del patriarca, dispuestos a cumplir la misión que se les encomienda. Tobías a cobrar el préstamo de Gabelo en Rajés, los hijos de Jacob a comprar grano en Egipto, Esther a ser llevada como concubina al rey Asuero, Moisés al interrumpir sus triunfos militares para atender a Harán, a quien todavía no conoce como padre. Cuando éste le declara que lo es y le insta a aceptarlo, fíjense ustedes, le dice Harán a Moisés, que todo su poderío del rey no te ha puesto a donde te pone el ser hijo mío. Más calidad te he yo dado con la sangre que te doy que el rey con todo su estado, que vive el Señor que soy, deudo de rey más honrado. Y un Moisés que hasta ahora se consideraba nieto del faraón y su heredero, no duda ni un instante en aceptarse como hijo de esclavos. Como padre te obedezco y abrazo a mi honrada madre, y de placer me estremezco, que en ser hijo de tal padre subo donde no merezco. De hecho, la humildad y la obediencia serán dos de las consignas más reiteradas en este conjunto de obras, en consonancia con el ambiente contrarreformista y postridentino. El cumplimiento de la misión puede redundar, con el éxito del hijo, en el engrandecimiento de la tribu, como en los casos de Tobías mozo y de Joseph, pero puede ser también heroico, como en Esther y Moisés, para los que representa ejecutar la venganza contra los enemigos de su pueblo y librarlo del exterminio. Vamos a Aarón elocuente, venguemos a nuestros padres, le dice Moisés a su hermano. Y los músicos que entran en escena para despedir el final de la hermosa Esther cantan: Hoy salva a Israel la divina Esther. La variedad de los casos y la fidelidad al relato bíblico. Sí, como ya se ha dicho en estas obras, son reconocibles una serie de funciones narrativas propias de una traza de los trabajos del patriarca, son bastante los elementos que no se dejan encajar en esta traza. Quizá la razón que explica la variedad de los casos y la independencia de ciertos aspectos de toda traza hay que ir a buscarla en la fidelidad a la materia literaria de la que se alimentan. Una traza poderosa implica una cuota mayor de poder de la dispositio sobre la inventio, de la forma artística sobre los materiales. La traza de la honra villana, la de la lujuria del déspota, la de la competencia de capa y espada, la de la vida de santo, así lo muestran. Aquí, en cambio, cada obra queda atada por su fidelidad al relato bíblico. Se vincula más a su fuente que a cualquier convención del sistema. Si comparamos estas comedias con las históricas, puesto que unas y otras son historiales, sorprende la mucho mayor fidelidad de las bíblicas a sus fuentes. Podría decirse que la casi totalidad de los acontecimientos dramatizados está en la Biblia, aunque no todos los acontecimientos bíblicos son narrados. Lope actúa mucho más por selección estética o por exclusión de aquello que no comprende o no comparte o le desasosiega, que por invención de acontecimientos nuevos o que complementen las lagunas bíblicas.
Lo que Lope añade por su cuenta es el desarrollo escénico de ciertos acontecimientos narrados sucintamente en la Biblia. Es el fenómeno de la amplificación que no voy a desarrollar porque ha salido en estos días varias veces. El fenómeno de la ampliación muy notable cuando hay unos pocos versos bíblicos, versículos bíblicos, Lope los amplifica si el episodio le interesa, pero sin modificar para nada su sentido. Modificaciones propiamente dichas, hay alguna pequeña pero significativa. Pongamos un ejemplo, un solo ejemplo, el del episodio de las bodas de Sara con Tobías mozo. En el drama, Gabriel encomienda, el ángel Gabriel, al joven 3 noches de castidad antes de poseer a su esposa. Y cuando lo haga le dice la encontrará doncella, a pesar de los 7 maridos. En la escritura, el ángel solo le exige que antes de tomarla y tras haber sahumado el hígado y el corazón del pez para ahuyentar al demonio, se levanten ambos e invoquen a Dios Todopoderoso, que os salvará y tendrá piedad de vosotros. Claro que Raguel, el padre de Sara en la Biblia, había advertido antes a Tobías que he dado ya a mi hija 7 maridos, pero en entrando en ella, en la misma noche murieron. La diferencia no es pequeña. Lope la quiere doncella y la Biblia no. Pero los dos relatos comparten su objetivo: descartar la lascivia del acercamiento de Tobías a Sara, y eso que el drama reitera hasta la saciedad está también presente en la escritura, en la oración del mozo a Dios de esa noche, cuando declara que no le mueve el deseo sino el amor a la ley de Dios, a la ley de Dios, o en la postilla con que el relato bíblico da por cerrado el episodio. Los 2 esposos, se nos dice, pasaron dormidos esa noche. El resto de la materia dramatizada es de una fidelidad pasmosa. A quien cree conocer muy bien el mundo argumental de Lope y su relación con las fuentes, le sorprende esa fidelidad a las fuentes que no se da en ningún otro tipo de obras de Lope. Incluso en las exhortaciones, oraciones y demás momentos discursivos es fiel. El resto, menos claro una línea de acción. Decía que el resto de la materia literaturizada, dramatizada, es de una fidelidad pasmosa. El resto, menos claro una línea de acción secundaria totalmente inventada, cosecha pura de Lope, y que es la acción del pastor bobo en Tobías, Dina y Jacob, que además se llama Bato en las 3 y es el mismo personaje, por tanto. En esta línea de acción contrapuntística, Bato aparece, heredero de los pastores bobos y simples del siglo XVI, aparece como sujeto de amores rústicos y como sujeto de acciones necias o de bestia, como se encargan de hacérselo notar los demás personajes. Como sujeto de amores, sus momentos más divertidos son cuando confiesa a su amigo Jorán que está enamorado de su ama, Sara, y que ha aprendido a amar inspirado por el amor de los burros. ¿Cuándo los burros no han sido un dulce ejemplo de amores? O cuando, enterado de la muerte de los 7 maridos de Sara, se congratula de no haberse casado con ella como quería. ¡Oh, terrible esposicida!, exclama, para añadir más tarde, cuando Tobías se apresta a ser el 8º esposo: 7 veces fui carnero de estos 7 desposados, mas agora que en la villa este se viene a casar, de carneros del lugar soy la 8ª maravilla. Como sujeto de acciones necias, hay una ocurrencia muy del gusto de Lope o de Cervantes, cuando al comienzo del acto segundo se descubre el cadáver del 7º marido y todos corren de un lado para otro, pero se ordena a Bato que permanezca junto al cuerpo velándolo. Es tal su terror que llega a pensar que el muerto ya hiede, cuando en realidad, como le hace ver Tamar, quien huele es él y no precisamente ha muerto. En materia de inventio, para resumir y acabar, en materia de invento no es mucho, por consiguiente, lo que Lope añade al relato bíblico. Y ello explica en buena medida que difieran entre sí las obras en la medida en que se asemejan a sus fuentes. No sería de extrañar que esa fidelidad tuviera mucho o todo que ver con el ambiente postridentino respecto a las Sagradas Escrituras. Un ambiente, como he dicho al principio de esta conferencia, un ambiente a la vez vigilante y represivo, pero también realista. En este contexto es en el que posiblemente habrá que explicar la tardanza de Lope en acercarse a un material literario tan rico, la fidelidad con la que lo respeta, el escaso bagaje de acciones secundarias amorosas, aunque no de contrapuntos cómicos, que tanto exasperaban las acciones secundarias amorosas, que tanto exasperaban a teólogos y moralistas al verlos mezclarse con los asuntos sagrados, pero sobre todo el tiento y el respeto con que lo hace. En la dedicatoria de la hermosa Esther,
Lope justifica el peregrino sujeto de esta comedia como sacado de tan sagrado archivo y relativiza su intervención de poeta, a lo que de mi parte tiene esta trágica comedia. Esto es solo una parte, el resto es historia sagrada. Más lejos va aún la dedicatoria a doña María Puente Hurtado de Mendoza y Zúñiga de la historia de Tobías. Aquí Lope comienza por cobijarse bajo la sombra protectora de San Jerónimo, responsable principal de la única versión canónica que Trento reconoce de la Biblia, la Vulgata. Y una vez al amparo del padre de la Vulgata, caracteriza el fruto de su rudo ingenio, la comedia que ahora dedica, como traslación a la sustancia y pureza de este sagrado ejemplo de caridad y limpieza matrimonial en los dos Tobías. E insiste en esta idea de traslación, traducción, al excusarse por si no acerté a traducirla, aunque a continuación acota para su beneficio el margen que le permite la poesía. Si no acerté a traducirla con la licencia y dilación que la poesía permite. Una dilación que nosotros hemos llamado amplificación y una licencia que consistió básicamente, si hay que hacer caso a cómo se justifica Lope, en introducir figuras dialogísticas legitimadas, es decir, introducir el diálogo, legitimadas ya por otra parte, porque de ello tenemos ejemplo en los cantares. Déjenme, para despedirme, parafrasear la despedida de Lope a los trabajos de Jacob. Pues al modo de Belardo, Oleza los pies os besa. Muchas gracias.